Cuando los cielos primaverales se oscurecen y los vientos fríos soplan desde el norte, aquellos que habitan en las costas del imperio de Sigmar miran con ansiedad al otro lado del mar de las garras. Si sus ojos captan el más mínimo atisbo de velas raídas bajo el cielo oscuro, los gritos de advertencia resuenan altos y claros, pues cuando los barcos lobo de los saqueadores del caos surcan las olas impulsados por vientos de tormenta, el caos y la destrucción les siguen. Para Hollum, un pueblo pesquero en el extremo norte de Westerland, tal destrucción sería evidente a principios de la década de 1270. Los barcos lobo aparecieron en el horizonte, con sus velas marcadas con los símbolos de las tribus del norte y los dioses que adoraban. Guerreros vestidos con cuero y pieles saltaron de estos barcos a los muelles, y al ponerse el sol, solo quedaban ruinas humeantes y los cadáveres mutilados de la población. Sobre los huesos carbonizados de Hollum se erigió un monumento profano de hierro y piedra ennegrecido por la forja, con los escalofriantes versos de la saga de la Hacedora de Cadenas grabados en su superficie. Ese nombre, Fridal, la Hacedora de Cadenas, pronto se convertiría en una maldición en Westerland, ya que, aunque los invasores se marcharon con la venida del verano y los pocos supervivientes que habían huido de Hollum intentaron reconstruir sus hogares, la siguiente primavera vio el regreso de la Señora de la Guerra. Los barcos lobo aparecieron de nuevo en el horizonte y una vez más se abalanzaron sobre Hollum, masacrando a sus ciudadanos y erigiendo nuevos monumentos malditos, más grandes y bendecidos con la sangre de los cautivos sacrificados. Pero arrasar un solo asentamiento no era el objetivo de Fridal. Tras sus guerreros llegaron artesanos, niños y esclavos, pastores y sacerdotes de los poderes ruinosos. Con el paso de los meses, un incipiente puesto avanzado norscano creció alrededor del monumento a la Hacedora de Cadenas, construido con recursos saqueados. La llegada del invierno vio partir a la Hacedora de Cadenas una vez más, pero cientos permanecieron, un pequeño feudo desde el que la corrupción y la ruina amenazaban con extenderse por todo el viejo mundo. Las conquistas de la Hacedora de Cadenas no pasaron desapercibidas para los gobernantes de Westerland, y aunque no mostraron mucha urgencia en su respuesta, no pudieron ignorar la afluencia de refugiados que huían hacia Marienburgo. La emperatriz del mar, Elspeth Margrita VI, abrió sus arcas y ofreció oro a todos los valientes que se opusieran a la amenaza. El ejército mercenario reunido pasó el invierno dentro de las murallas de Marienburgo y marchó en primavera hacia el norte con gran fanfarria, mientras los ciudadanos de Marienburgo se agolpaban en las calles para animar a los valientes guerreros hacia la victoria. Meses más tarde, los restos del ejército regresaron, con 2/3 de sus efectivos muertos en las afueras de Hollum, el ejército mercenario derrotado en un solo día de matanza. Durante semanas, los saqueadores de Fridal los persiguieron, arrastrando a los cautivos para sacrificarlos en los monumentos a los dioses oscuros. Solo en las murallas de Leonen, los bárbaros fueron rechazados, fragmentándose en pequeñas bandas guerreras que saciaron su sed de sangre saqueando las aldeas y tierras de cultivo circundantes. Westerland había enviado un ejército contra la Hacedora de Cadenas y había fracasado, mientras que el recuento de victorias de Fridal no hacía más que crecer y los guerreros en busca de gloria acudían en masa a su estandarte. Nuevas conquistas abrieron el río Arnau a los barcos lobo norscanos de casco poco profundo, que podían adentrarse en el interior para saquear las aldeas que se aglomeraban en el límite del bosque de Laurenlord. Al final del tercer año, la costa norte de Westerland había caído casi por completo bajo el dominio de la Hacedora de Cadenas, un páramo árido regado con sangre y ofrecido a los dioses oscuros. Año tras año, la Hacedora de Cadenas regresaba a Westerland,
trayendo consigo barcos lobo cargados de guerreros y colonos ansiosos por expandir el dominio de Fridal. Iconos de hierro oscuro brotaban como malas hierbas por todo el paisaje y a lo largo del río Arnau. Los campeones de los dioses oscuros, que buscaban su propia gloria, juraron lealtad a la hacedora de cadenas y se lanzaron sobre el imperio, con rienda suelta para labrarse sus propios feudos bajo el férreo dominio de Fridal. Más al sur, los rumores sobre hombres bestia acechando en los bosques se hicieron más frecuentes y las ciudades madereras comenzaron a caer en silencio con una preocupación cada vez mayor. Las flotas de asalto comenzaron a atacar las costas de Bretonia y a asaltar los barcos mercantes que navegaban por el mar de Manansport, un golpe que afectó a los bolsillos de las familias más ricas de Marienburgo. Las familias nobles pronto clamaron por una solución a los problemas de Westerland, pero Magritta parecía incapaz de proporcionarla. Las tropas estatales desplegadas en la frontera de Westerland con Reikland permanecieron en sus puestos, y el juego de la política y las apariencias parecía más importante que los problemas del pueblo de Magritta. De hecho, la emperatriz del mar se negó a buscar la ayuda de aliados fuera de sus fronteras, decidida a proyectar una imagen de fuerza y unidad ante sus enemigos políticos, incluso cuando su control sobre el trono se hacía cada vez más débil. Al amanecer de 2278, Diever y Halmstad habían caído y Leonen estaba sitiada, con sus murallas asediadas por bárbaros curtidos en 1000 batallas que llevaban mucho tiempo luchando en las tierras sombrías en el lejano norte. En todo el imperio, los rumores habían llegado a las cortes de los rivales de Magritta y todos esperaban que la emperatriz del mar viniera a suplicar, anticipando con entusiasmo la posibilidad de humillarla. Sin embargo, había otros que buscaban combatir la difícil situación de Westerland, lo supiera o no la emperatriz de la moneda. Si alguien en la corte de Magritta se atrevía a esperar que llegara ayuda a Westerland, sin duda pensaba en los enanos de las montañas grises o en los altos elfos que custodiaban sus asuntos en el mar de las garras con ferviente vigilancia. Nadie habría pensado en los guerreros de Magnakatai, pero fue una flota que enarbolaba la bandera de la Dragona de la Tormenta la que rodeó Punta del Saqueador al comenzar una nueva temporada de incursiones, liderada por las imponentes siluetas de poderosos juncos de guerra. De repente, los barcos lobo de Norska que perseguían a los buques de Marienburgo se encontraron frente a un nuevo enemigo, y sus embarcaciones quedaron destrozadas por el fuego de los cañones y la carga explosiva de los faroles celestes. La flota rescatada de Marienburgo regresó a su ciudad acompañada por docenas de embarcaciones catallanas. Toda la panoplia del ejército de la Dragona de la Tormenta se desplegó sobre las cubiertas de sus barcos, y los ciudadanos de Marienburgo contemplaron boquiabiertos un espectáculo que no se había visto en el viejo mundo desde hacía generaciones. Los muelles de la ciudad pronto se llenaron de embarcaciones militares, mientras la milicia despejaba las calles para permitir el paso a las autoridades de Magritta. Miao Jin, la Dragona de la Tormenta, matriarca suprema de Nangao e hija del dragón celestial, bajó de su buque insignia para recibirles. Ataviada con galas de una guerrera, se erigía más alta que todos los que la rodeaban, mientras un silencio reverencial se apoderaba de Marienburgo. Con gran pompa y ceremonia, la Dragona de la Tormenta fue conducida a la corte de Magritta para conversar con la propia emperatriz. Poco después, el ejército de Magnakatai marchó desde Marienburgo, con regimientos disciplinados de lanceros de Jade y caballería imperial partiendo antes de que toda la fuerza catallana hubiera desembarcado de su flota. Los soldados de Westerland y los defensores de Katai marcharon juntos, dirigiéndose al norte para empujar a la hacedora de cadenas de vuelta al mar. En Oswald, el lugar de su primera batalla en Westerland, los guerreros de Miao Jin se enfrentaron a los siervos del caos. Situada en el camino del norte y con solo una pequeña guarnición, Oswald
estaba mal preparada cuando las fuerzas de la Hacedora de Cadenas comenzaron un rápido avance hacia el sur tras la conquista de Leonen. Solo la repentina llegada de la vanguardia de los lanceros de Jade, enviada a toda prisa por Miao Jin para abrir el camino hacia el norte a su ejército, salvó a Oswald. Los saqueadores del caos, sedientos de sangre y gloria, no estaban preparados para la estruendosa carga de los lanceros de Jade, y sus filas se desmoronaron y se derrumbaron cuando la caballería los embistió, pisoteando a cientos de ellos bajo las herraduras de sus cascos. Oswald quedó a salvo y los bárbaros se vieron obligados a retirarse, llevando la noticia de esta nueva amenaza a todos los que se encontraban en el dominio de la Hacedora de Cadenas. La saga de la Hacedora de Cadenas se vio empañada por primera vez por relatos de derrotas, ya que las tribus que habían jurado lealtad a su estandarte fueron aplastadas por las fuerzas aliadas que avanzaban hacia el norte. Para los guerreros de las tierras sombrías, esto no supuso un golpe para la moral, sino un desafío lanzado por los dioses, un enemigo digno de combatir, una prueba para aquellos que transitaban el sendero a la gloria. La sangre y la batalla siempre habían sido un factor de unión entre las tribus saqueadoras, y así fue en Westerland, donde los guerreros tomaron sus hachas y escudos y marcharon hacia Leonen. El avance del ejército de Miao Jin se vio envuelto en sangrientas escaramuzas e incursiones en sus flancos, lo que obligó a separar batallones para asegurar el camino del norte y permitir que el ejército principal avanzara sin obstáculos. Todas las esperanzas de un rápido avance hacia Leonen se desvanecieron y se abandonó el factor sorpresa, ya que la sangrienta tenacidad de los invasores obligó a conquistar cada pedazo de tierra liberada con sangre derramada. La simple victoria sobre los habitantes de las tierras sombrías no era la única preocupación de Miao Jin. Entre sus guerreros había veteranos de guerras contra los poderes ruinosos y sus siervos. Fue a ellos a quienes la Dragona de la Tormenta encargó purgar Westerland de la corrupción que había echado raíces profundas en la tierra. A medida que el ejército avanzaba, los iconos y monumentos a los dioses oscuros eran derribados y destrozados, y los cadáveres de los muertos eran quemados en grandes piras después de cada victoria. Los asentamientos rudimentarios fueron derribados, y su madera y piedra se reutilizaron como cimientos para nuevos puestos avanzados y aldeas que ampliaron el dominio de Westerland sobre las tierras liberadas. Presentándose como una restauradora del orden, Miao Jin se esforzó por ganarse la buena voluntad del pueblo de Westerland para poder ejercer su influencia cuando las fuerzas de la Hacedora de Cadenas fueran expulsadas más allá del Mar de las Garras. Este patrón de incursiones y restauraciones hizo que pasaran semanas antes de que el ejército de Mag-Nagatai y Westerland llegara a las afueras de Leonen. Los exploradores se enfrentaron a los jinetes saqueadores en batallas campales, mientras el ejército aliado establecía sus líneas de asedio y rodeaba la ciudad amurallada. Por encima de los tejados, las banderas de los señores de la guerra de Noska, leales a la Hacedora de Cadenas, ondeaban al viento. Las brechas en las murallas de Leonen, abiertas durante su conquista, habían sido reparadas con madera y piedra, y ahora las murallas estaban defendidas por miles de guerreros que gritaban el nombre de la Hacedora de Cadenas. Señores de la guerra curtidos en 1000 batallas y los guerreros veteranos endurecidos en los áridos campos de las tierras sombrías formaban el grueso de las fuerzas de Fridal, todos ansiosos por poner a prueba su temple contra las habilidades marciales de Mag-Nagatai. 3 días después de que Leonen fuera rodeada, Miao Jin dio la señal para comenzar el asalto. El culto al caos como panteón en Noska y en las tierras sombrías es algo efímero, carente de estructura y de lugares de culto centralizados. En su lugar, los dioses oscuros son deificados como animales totémicos, y sus adoradores se unen por los rasgos que se les han moldeado en la búsqueda del favor de sus patronos.
La fuerza lo es todo en las tierras sombrías. Gobernar significa doblegar a los débiles y a los inferiores, erigirse como una figura aterradora a la que todos deben respetar so pena de caer en los fríos brazos de la muerte. Tal es la cruda realidad de las inhóspitas tierras del norte, pero para la mayoría, la batalla es un medio para alcanzar un fin, uno de los muchos métodos mediante los cuales se pueden forjar alianzas y asegurar posiciones de poder. Las guerras entre las tribus saqueadoras son frecuentes y se desencadenan rápidamente, pero la resolución suele ser igual de rápida, con un vencedor decidido mediante un duelo de campeones o rencores zanjados mediante el intercambio de guerreros juramentados. Para mostrar verdadera devoción al sabueso, conocido como Karnat, el cazador de almas o la bestia de las calaveras, hay que ser ante todo un guerrero. Más aún, un guerrero debe de estar dispuesto a abrazar su naturaleza salvaje, a aceptar una existencia implacablemente violenta de dientes y garras. Adorar al sabueso es recorrer un camino de derramamiento de sangre y guerra, dedicado cada momento de la existencia a prepararse para el conflicto, donde el derramamiento de sangre es el más sagrado de los ritos y la mayor ofrenda que se puede hacer al sabueso sangriento. De hecho, para aquellos que se consagran por completo al sabueso sangriento, la paz es una ilusión. Compartir el pan con los derrotados es deshonrar a los dioses, ya que la guerra es un crisol, la forja en la que se templan los fuertes y el mundo se moldea según la voluntad de los poderes ruinosos. Los seguidores del sabueso están unidos por un principio común singular: hacer la guerra hasta que todo se tiña de carmesí, pero la suya no es una existencia de pura batalla, ya que las tribus deben cazar como cualquier otra, y es con las monstruosas bestias que acechan en las tierras salvajes de las tierras sombrías con las que los siervos del sabueso sacian la sed de violencia de su patrón en tiempos de paz. Mientras los devotos del sabueso esperan el próximo conflicto, perfeccionan sus habilidades, forjan nuevas armas y armaduras y crían a sus hijos para que ocupen el lugar que les corresponde en el muro de escudos. Siempre hierve bajo la superficie la fiebre de la batalla, provocando disputas que no se resuelven con palabras, sino con la espada. Así es como Karnat es honrado por guerreros audaces y temerarios, furiosos berserkers que siempre están al borde del conflicto. Con entusiasmo, encuentran defectos incluso en sus aliados más cercanos, desatando rápidamente su ira frenética sobre ellos en una neblina de sed de sangre. La violencia inesperada es una eventualidad para la que deben prepararse todos los que tratan con los devotos de Karnat. Por eso, en tiempos de relativa paz, los seguidores del sabueso son vilipendiados y temidos, pero en tiempos de guerra son alabados y venerados. Como aliados en la guerra, son guerreros sin igual, avatares de la batalla que no viven para nada más que para llevar la guerra a sus enemigos y amontonar sus cráneos. El campo de batalla es su templo, y a través de la matanza proclaman su devoción. Incluso en la muerte rinden culto, pues al sabueso no le importa de quién sea la sangre derramada, solo que lo sea. La amenaza de las enfermedades es una constante en las tierras sombrías, donde los vientos fríos y las lluvias torrenciales azotan la tierra sin cesar, y donde el cálido beso de los rayos del sol es algo que apenas se siente. Es un enemigo contra el que pocos pueden luchar, un adversario sigiloso que derriba incluso a los guerreros más poderosos. Las heridas sufridas en la batalla pueden infectarse, infligiendo una lenta derrota a aquellos que salieron triunfantes del campo de batalla. La fiebre se apodera de pueblos enteros, dejándolos como corderos ante el matadero, presa fácil para las bestias salvajes o las tribus rivales ansiosas de conquistar nuevas tierras. Si una tribu afectada por la pestilencia sobrevive, no siempre es una bendición. Los guerreros que antes se elevaban por encima de todos los demás pueden encontrarse frágiles y débiles, con su fuerza robada por el cruel toque de la enfermedad. No es de extrañar que muchos recurran al cuervo carroñero, conocido como Neiglen,
en busca de salvación. En él encuentran un patrón que parece compasivo con su sufrimiento, alguien que aliviaría sus penas y les abriría los ojos a las maravillas de la pestilencia en todas sus formas. Representado como los restos plagados de pestilencia de un pájaro carroñero que se retuerce tristemente en su tumba de tierra, con carne podrida colgando de sus huesos, los que alaban a Neiglén son gente resistente, bendecida para soportar las enfermedades que devastan a sus vecinos. Los devotos del cuervo no temen la llegada de la plaga, ya que es un presagio del ascenso de su patrón, una señal de que su poder está aumentando y sus bendiciones son abundantes. Mientras las aldeas se ven atrapadas por la fiebre, los seguidores del cuervo se reúnen en celebración, consumiendo banquetes de carne en mal estado y cosechas marchitas en agradecimiento al cuervo por acabar con todos los que lo desprecian. Los dones del cuervo son innumerables y a menudo sutiles. Aquellos que lo adoran no están libres de enfermedades, ya que infligirlas es un acto sagrado, una señal del toque de su Dios en el mundo. Sus seguidores son simplemente los menos afectados por la plaga, permaneciendo sanos y salvos, mientras los que les rodean enferman y se marchitan. Los forúnculos llenos de pus y las heridas gangrenosas son desfiguraciones que los seguidores más devotos lucen con orgullo, marcas de honor que muestran la bendición que el cuervo les ha concedido. Sin embargo, aunque el cuervo se deleita en la propagación de la pestilencia y la enfermedad, también cuenta con muchos curanderos y chamanes entre sus seguidores. Si bien el conocimiento de las enfermedades puede utilizarse para castigar a los enemigos y difundir la influencia del cuervo, es a través de la salvación de los débiles y los enfermos como los descarriados se dan a conocer a su majestad. Los curanderos que han jurado lealtad al cuervo suelen ser capaces de socorrer a aquellos que se creían condenados a sucumbir a sus aflicciones, y al hacerlo, predican el toque bondadoso que Neiglén ofrece a sus fieles. Los guerreros leales al cuervo marchan bajo la sombra de las aves carroñeras y la pestilencia les sigue los pasos, devastando la tierra y condenando a los supervivientes a soportar más sufrimiento. Los campos quemados por los seguidores del cuervo producen cosechas arruinadas. Los supervivientes que huyen ante ellos llevan enfermedades a aquellos entre los que buscan refugio, debilitando a los nuevos enemigos para su conquista. Incluso en la derrota, los seguidores del cuervo logran una cierta victoria, ya que son portadores de las bendiciones del cuervo, y las tierras que resisten el hacha y las llamas a menudo caen poco después ante la plaga, uniéndose en la muerte a los invasores que habían expulsado. Buscar el poder en las tierras sombrías es soñar con una saga escrita en nombre del buscador, ser alabado como más grande que todos los que le han precedido, ser recordado hasta que el caos consuma el mundo y todo lo demás termine. Por encima de todos los demás, aquellos que adoran a la serpiente, conocida como Sornaal, el príncipe oscuro de la ruina, creen que la grandeza es su derecho, y sin embargo, la bendición de la serpiente es una dádiva esquiva, ya que las vidas de los mortales, rara vez, son dignas de la atención del príncipe oscuro. Inevitablemente, son los arrogantes los que se sienten atraídos por el culto a la serpiente, aquellos que se creen superiores a sus semejantes y merecedores de las inconmensurables recompensas que Sornaal es conocido por otorgar a los pocos que lo cautivan. Presuntuosos y orgullosos, los seguidores de la serpiente son famosos por su exceso en todas las cosas. Para ellos, el mañana es cosa de videntes y granjeros. Solo disfrutando del momento se puede uno acercar a Sornaal. Se satisfacen todos los caprichos y se traspasan todos los límites, siendo el exceso la forma de mostrar devoción a la serpiente. Los seguidores de la serpiente son conocidos por su naturaleza a menudo impulsiva, propensos a vagar aparentemente sin propósito, a consumir pociones alucinógenas para mejorar la experiencia, a decorar armas y armaduras con adornos sin utilidad, o a adornar su carne con pintura, tatuajes y escarificaciones. Los rivales suelen mirar con desprecio a los seguidores de la serpiente, pero a los devotos no les importa,
ya que la arrogancia es una armadura impermeable a las palabras de los demás. Por encima de todo, los seguidores de la serpiente son habitantes de las tierras sombrías y por sus venas corre la sangre de guerreros. A los devotos de la serpiente no les basta con saber que son superiores a todos los demás, sino que deben demostrarlo sin lugar a dudas. La batalla no es más que otro escenario en el que pueden actuar. La espada y el hacha son los instrumentos con los que se escriben las sagas. Entre las tribus del norte, incluso los más desdeñosos con los adoradores de la serpiente admiten a regañadientes la habilidad de sus maestros de armas. Estos guerreros dedican todo su ser al arte, creyendo que la serpiente se encuentra en la danza de la espada, en la pasión de las heridas infligidas y en el éxtasis del dolor recibido. En la guerra, los devotos de la serpiente son enemigos caprichosos y resueltos, propensos a entregarse a actos de grandeza incluso en el campo de batalla. Aquellos que recorren el sendero a la gloria en nombre de la serpiente creen en la audacia por encima de todo y en poner a prueba los límites de sus habilidades. Los seguidores de la serpiente pueden lanzarse al campo de batalla sin armadura, creyendo que ningún arma puede dañarlos, mientras que otros pueden lanzar desafío tras desafío, buscando acabar con la vida de toda una tribu sin ayuda. En estos momentos de locura, en los que los simples mortales caerían derrotados y cubiertos de ignominia, los seguidores de la serpiente prosperan y los ojos de su patrón podrían fijarse brevemente en ellos. Sus dones producen guerreros sin igual, cuyos golpes son precisos y rápidos, y cuyas almas anhelan eternamente el próximo momento de triunfo. Entre todas las representaciones de los poderes ruinosos, el rapaz es el más esquivo. Rara vez se le adora abiertamente, y hay pocas tribus dedicadas exclusivamente a él. Es el patrón de las sombras y los susurros, el conocedor de secretos y el ladrón de deseos. Los seguidores del rapaz, conocido como Char, el arquitecto del destino, acechan entre otros grupos tribales, congregándose en secretas logias guerreras para conspirar y prepararse. Los chamanes y adivinos son los más propensos a dejarse convencer para servir al rapaz, ya que es un avaro y el conocimiento es su moneda de cambio. A los pocos a los que concede su bendición, les revela los secretos del mundo. El secretismo con el que se venera a rapaz tiene una buena razón, ya que la confianza es un lujo que nadie puede permitirse cuando está atrapado en sus planes. Sus seguidores trabajan bajo un velo de engaño, aparentando seguir la palabra de sus jefes y postrándose públicamente ante el caudillo de la tribu, ofreciendo sacrificios a rapaz cuando nadie los ve. Tales actos no son traiciones para el rapaz, pues sus ojos no parpadean y ve los deseos que acechan en los corazones y en las mentes de los mortales. Lo que realmente importa son los planes del rapaz, la red de manipulación que tejen el destino del mundo. Siempre que su voluntad se cumpla, en última instancia, no le importan las palabras melosas que se utilizan para apaciguar a los ignorantes. La lealtad al rapaz trasciende los juramentos a los familiares y a la tribu, y sus seguidores son tan propensos a trabajar en contra de su pueblo como a ayudarlo, ya que cada una de sus acciones contribuye en última instancia al desarrollo de los grandes planes de su patrón. Los bendecidos por el favor del rapaz son rápidos de mente y lengua, tan diplomáticos y manipuladores como guerreros. En una nación de tribus donde la fuerza es el camino hacia la supremacía, los devotos del rapaz trabajan como titiriteros, utilizando palabras melosas y cuchillas ocultas para guiar a los jefes tribales hacia su objetivo deseado. Pocos de los que han jurado lealtad al rapaz se preocupan por sentarse en el trono, ya que la corona es una ilusión a la que solo se aferran los débiles. Trabajan desde las sombras, como consejeros y generales de confianza en cuyas palabras se fijan los demás, contentos de saber que las declaraciones de un jefe tribal no son más que sus propias palabras conjuradas en la garganta de otro. Los sirvientes del rapaz marchan a la guerra con el mismo entusiasmo que cualquiera de las tribus saqueadoras,
con la bendición de su patrón que les ayuda con breves destellos de precognición, la rapidez de una rapaz en vuelo o miembros mutados más fuertes que los que reemplazaron. Aquellos que pueden percibir los vientos de la magia se transforman en conductos de poder arcano, una maldición y una bendición a partes iguales. En el campo de batalla, estos portadores de magia son muy codiciados, ya que son capaces de convertir a sus enemigos en montones de carne retorcida con un solo rayo y de infundir a sus aliados una breve muestra del poder de los dioses oscuros. Gracias a su talento y habilidades, los siervos de Rapaz son bienvenidos en las grandes salas de los jefes tribales, que buscan aprovechar estos conductos de los poderes ruinosos para satisfacer sus propias ambiciones. Inevitablemente, se convierten en peones involuntarios de los planes de Rapaz, atrapados por las palabras de aquellos a quienes invitan a alojarse en sus salones. Aquellos que pisan el sendero a la gloria se comprometen a una vida de sangre y batalla, una vida de conquista y matanza. De aquellos que buscan la atención de un dios, pocos sobreviven para cosechar las generosas recompensas. Dejados de lado por su patrón, quedan como otra alma olvidada y perdida en el sendero. Los presagios tienen poder en Noxca, ya que la influencia de los dioses oscuros se siente con fuerza y su voluntad a menudo se percibe a través de manifestaciones sobrenaturales, ya sea un latido incesante que solo se oye cuando se tiene un hacha en la mano, sueños de gloria sangrienta que llegan con cada luna llena, o la oleada de alegría en el fragor de la batalla, mientras que la vida más allá de ella no es más que gris. Todos los que lo sienten miran hacia el norte, donde, más allá del horizonte, la realidad se fragmenta y les espera el reino del caos. Responder a esta llamada significa abandonar las preocupaciones mundanas y embarcarse en un peligroso viaje hacia la cima del mundo. Es un camino de conflicto en el que los fuertes reúnen a seguidores afines bajo sus estandartes y los débiles son derribados y rápidamente olvidados. Batalla tras batalla, un buscador de gloria se abre camino hacia el norte, ofreciendo sacrificios a los señores demoníacos de la éter a cambio de su favor. A los que se consideran dignos, se les conceden dones en forma de mutaciones, armas arcanas y poderes más allá del entendimiento de los mortales ignorantes. Pero las bendiciones del caos son efímeras, la atención de los dioses fugaz y sus dones a menudo más una maldición que una bendición. Pocos campeones sobreviven para llegar al polo del mundo. Los que lo hacen regresan con la corrupción entrelazada en sus almas. Sin embargo, el sendero a la gloria es interminable, la sed de los dioses insaciable. Tocar el reino de los dioses oscuros es comenzar un nuevo viaje, librar una guerra contra los más grandes campeones y esperar el día predestinado en el que, bajo los símbolos de sus deidades, las legiones del caos ahogarán el mundo en sangre. Los sueños tienen una gran influencia en Noxca, ya que se cree que a través de ellos los dioses se comunican con los mortales. Por eso, cuando la noche trajo visiones inquietantes de guerreros empapados en sangre en lo alto de una colina de tierra negra a los videntes de las tribus Graelin, se creyó que era un presagio. Un día después, los gritos de los recién nacidos resonaron en las montañas nevadas, guiando a los cazadores Graelin a una nueva escena de matanza. Sangre de troll caliente sobre la nieve, la bestia muerta quemada por el fuego de las antorchas, carne cortada en trozos de su forma retorcida. Debajo, gritaban dos bebés vestidos con pieles, abrazados por su madre moribunda, los tres empapados en la sangre de la criatura asesinada por su mano. Ungidos en la batalla y con sangre el día de su nacimiento, los gemelos eran considerados guerreros predestinados por su tribu adoptiva. Hermano y hermana, los dos crecieron rodeados de un supuesto destino, vinculados a los dioses a través de su iniciación en las logias guerreras. En su 9º invierno, mataron a sus primeras bestias.
En su 13º invierno saquearon el sur, apoderándose de su propio botín en las ruinas de las aldeas bretonianas, y la semilla de la gloria se plantó en sus almas. Desde ese día, ambos escucharon la llamada de los dioses. Con cada invierno que pasaba, los nombres de Ottar y Eidis ganaban renombre en las guerras con las tribus Varg. En las incursiones en Westerland en los primeros años del ascenso de la Hacedora de Cadenas, en su inquebrantable devoción por los dioses oscuros. Cuando la fuerza de su jefe comenzó a decaer, la de los gemelos creció, hasta que acumularon riqueza y guerreros en abundancia. Muy pronto, la pareja se impacientó y comenzaron los preparativos para una nueva búsqueda de la gloria. Fue Eidis quien actuó primero, con la mente encendida por las historias de la Hacedora de Cadenas. Tras una noche de juerga tribal, desafió al anciano jefe, reclamando su cabeza y su posición al salir el sol al día siguiente. La hermana y el hermano ya no eran iguales, y Eidis marchó con su tribu hacia el norte, con su deseo de gloria ante los ojos de los dioses ahora envueltos en llamas. La tribu viajó a Cardaribog con la intención de apoderarse de sus muelles y barcos. En plena noche, con el resplandor de Masliev envuelta en nubes, Ottar condujo a sus guerreros juramentados por encima de las murallas de la ciudad. La serenidad del sueño pronto se vio interrumpida por el clamor de la batalla, y la noche se iluminó con los fuegos de las casas en llamas. Solo cuando volvió a reinar el silencio se abrieron las puertas. Por ellas salieron Ottar y los pocos juramentados que habían sobrevivido, el hermano marcado por la sangre de la batalla y la hermana intacta a pesar de la violenta victoria que había logrado su tribu. Solo los guerreros más audaces navegaron hacia el norte desde Cardaribog. Eidis dejó atrás a la mayor parte de su tribu mientras recorría el camino de los dioses. A medida que la ciudad se desvanecía en la distancia, los vigías divisaron un águila de plumas brillantes que se zambullía entre las olas en busca de serpientes marinas. Una señal de los dioses, afirmó Eidis. El viaje a través del mar del caos fue rápido, pero no exento de desafíos. El viento y la lluvia torrencial azotaron los barcos lobo, y las embravecidas olas enviaron a 2 de ellos a las profundidades oscuras. Otros saqueadores también navegaban por esas aguas, y cuando se avistaron las costas de las tierras sombrías, los vigías divisaron buques de guerra que se acercaban. Las trompetas sonaron en ambas flotas cuando se giraron una hacia la otra, y pronto se entabló la batalla. Las flotas se enfrentaron en un estruendo de cascos chirriantes y madera astillada. Los saqueadores saltaban de barco en barco. La sangre de los caídos se mezclaba con el agua de la tormenta en las cubiertas mientras las hachas cantaban y las lanzas volaban. Eidis y Ottar lideraban a sus guerreros desde la vanguardia, cada uno buscando al campeón que comandaba al enemigo. De los dos, fue la hermana quien avistó primero al enemigo. Un destello de relámpago iluminó una figura corpulenta, vestida con pieles, que sobresalía una cabeza por encima de los Huskars que se agolpaban a su alrededor. La precaución desapareció ante la gloria, y Eidis se lanzó de cabeza contra el grupo de guerreros, con su hacha cortando carne y cercenando miembros. La sangre brotaba de sus heridas, pero a ella no le importaba, deleitándose en el dolor ardiente, en el impacto de su brazo al hundir el hacha en los cráneos de sus enemigos. 6 veces había sido cortada por las armas de los campeones enemigos, y a 6 de esos campeones les había quitado la vida, antes de derribar al jefe y a su estandarte sobre una cubierta resbaladiza por la sangre de los caídos. El clamor de la batalla pronto se apagó, rápidamente sustituido por el tumulto de amigos y enemigos por igual, gritando el nombre del vencedor. Mientras se atendían las heridas y se reparaban los barcos, le comunicaron a Eidis la pérdida de su hermano. Su barco se había visto envuelto con uno de los enemigos y había sido arrastrado hacia la costa, donde ambos se estrellaron contra las rocas. De Ottar y su tripulación
no quedaba más que restos flotantes. Eidis ofreció a las olas un chorro de su sangre para mezclarla con la de su hermano caído y honrar su vida. Luego se dirigió a la orilla, siguiendo el anhelo que sentía cada vez que sus ojos se desviaban hacia el norte. Eidis llegó a tierra en el límite de un bosque donde raíces retorcidas se hundían profundamente en el suelo de huesos destrozados. En las costas de las tierras sombrías comenzó el verdadero sendero, y el canto de sirena de los dioses resonó con claridad en la mente de Eidis. Bajo las ramas sombreadas y las hojas blancas como huesos, los guerreros marchaban y cada día alimentaban a los árboles con sangre y carne, tanto de las bestias retorcidas que anidaban en el bosque sombrío, como de otros campeones que buscaban la bendición de los dioses. Cada batalla supuso una nueva victoria para Eidis y sus guerreros, y atrajo a nuevos guerreros a su estandarte, aumentando sus filas con los seguidores supervivientes de los aspirantes asesinados. La tribu siguió avanzando, salió del bosque y cruzó la llanura de cristal. Se obtuvieron docenas de victorias contra las tribus errantes de aquellas tierras, y su propia tribu creció aún más, unida no por la sangre que corría por sus venas, sino por la sangre derramada al servicio de Eidis, su campeona. La incesante llamada de los dioses la impulsaba a seguir adelante. Cada día traía una nueva prueba de su poder y del coraje de sus seguidores, y cada noche se iluminaba con piras de sacrificio, faros para atraer la mirada de los dioses. El más breve contacto con su poder hizo que el don de la mutación se extendiera entre la tribu de Eidis. Cuernos que brotaban de las cejas, espinas en forma de púas en la espalda, colmillos y garras con los que desgarrar armaduras y carne. Para la propia campeona, las mayores bendiciones le esperaban cuando las serpientes demoníacas hundieron sus colmillos en su carne. Cuando despertó del dolor y el éxtasis, sus heridas sangraban bilis cáustica y sus músculos eran de hierro forjado, lo que le otorgaba una fuerza superior a la de sus guerreros más robustos. Las semanas se convirtieron en meses mientras Eidis luchaba por abrirse camino hacia el norte. Con cada día que pasaba, enemigos cada vez más poderosos se enfrentaban a ella, y con cada victoria se obtenía un mayor botín de los cadáveres de los vencidos. Sus Huskars más leales marchaban a la batalla con armaduras ennegrecidas por el fuego y marcadas con runas brillantes que ardían con fuego interior, portando armas bañadas en sangre y bendecidas por el toque de los demonios, y sus legiones se veían aumentadas con bestias furiosas esclavizadas con collares de hierro infernal. A medida que pasaban las semanas, la tierra se agrietaba y se fragmentaba cada vez más, sin ser tocada por el calor del sol ni la luz de la luna, y las leyes de la naturaleza se rompían de nuevo con cada momento que pasaba. La voz de los dioses en los sueños de Eidis ya no era un susurro, sino un rugido, una exigencia de tributo acompañada de la promesa de un poder más allá de la comprensión. En el límite de los desiertos, donde la tierra se fragmentaba y daba paso a la nada infinita, Eidis y su banda de guerreros se acercaron a una colina solitaria de tierra ennegrecida que se alzaba en medio de una llanura de rocas escarpadas surcada por charcos de lava. A sus pies se alineaba un ejército de miles de soldados que rugían desafiantes a los de Eidis mientras se acercaban. En lo alto de la colina crecía un árbol de corteza roja, cuyas hojas goteaban icor carmesí sobre el grupo de guerreros corpulentos y acorazados reunidos a su sombra, con un campeón con yelmo en el centro. Los gritos del águila posada en el hombro del campeón resonaban en el campo de batalla y por encima del clamor de los ejércitos en marcha, un sonido penetrante que llegaba claro a los oídos de Eidis. Levantó su espada, cuyas runas infernales brillaban en rojo con poder arcano, y ordenó la carga. El estruendo de la batalla resonó por toda la llanura devastada, mientras los dos muros de escudos avanzaban el uno hacia el otro. Los jinetes cubrieron el avance,
intercambiando ráfagas de hachas y lanzas antes de retirarse, dejando a su paso decenas de guerreros moribundos y corceles caídos. Las filas de guerreros marcharon sobre ellos, con sus botas con herraduras de hierro silenciando las súplicas de los heridos, en un avance constante que hizo que las dos líneas de batalla chocaran entre sí. Las hachas atravesaban los escudos adornados con trofeos para alcanzar la carne que había más allá. Rayos chirriantes de poder arcano prendieron fuego a grupos de combatientes, deformaron la carne y nublaron la mente, de modo que los amigos parecían enemigos y los parientes consanguíneos volcaban sus armas unos contra otros. Trolls con tentáculos arrancaban a guerreros gritando de las filas para meterlos en sus fauces expectantes. Bajo la mirada de los dioses, nadie cedió, incluso cuando los muertos comenzaron a superar en número a los vivos y las criaturas carroñeras se abalanzaron sobre el festín de carne que se les ofrecía. Sin embargo, la encarnizada batalla no era más que un telón de fondo para el enfrentamiento entre los campeones, el escenario en el que los buscadores de la gloria se enfrentarían. Eidis y sus Huskals se abrieron paso a través del espeso fragor de la batalla, con sus armaduras desviando hachas y lanzas, y sus espadas segando un camino de ruina roja hasta la cima de la colina. Cargaron por los flancos y luego contra el séquito en la cima, donde los dos campeones se encontraron en el centro, cruzando sus espadas en un último y mortal enfrentamiento. Golpe tras golpe fue desviado por la espada del otro, hasta que la espada de Eidis abrió el casco de su oponente y se lo arrancó de la cabeza. Con el rostro al descubierto, su enemigo quedó al fin revelado, y el rostro de su hermano la miró fijamente. Eidis se quitó su propio yelmo y los gemelos se miraron a los ojos. Un momento de quietud en la vorágine de sangre que los rodeaba. No se intercambiaron palabras mientras los gemelos levantaban sus espadas para abatir a quienes les rodeaban, golpeando indiscriminadamente a todos los que estaban a su alcance. Amigos o enemigos, no importaba, solo que nadie salvo los gemelos viviría. Las espadas se perdieron entre la multitud de cuerpos. Eidis y Ottar lucharon espalda con hachas arrancadas de dedos muertos, cada vida que tomaban ofrecida en tributo a los dioses oscuros. La sangre derramada era lamida con avidez por las raíces del árbol bajo el que luchaban, de cuyas ramas brotaban nuevas hojas, mientras la matanza continuaba. Pronto solo quedaron los gemelos en la cima de la colina, con el aire quieto y silencioso, salvo por la respiración entrecortada de la pareja y los chillidos de las aves hambrientas de carne. Una vez agotada la furia de la batalla, Eidis se volvió hacia su hermano y se encontró con un hacha, cuya amplia hoja le partió el cráneo desprotegido. Huesos y sangre se esparcieron por la cima de la colina y un último cadáver se añadió al montículo. Ottar pasó por encima del cadáver convulso de su hermana y caminó hasta la cima de la colina, contemplando a los sobrevivientes de la batalla que se reunían ante él. Solo quedaban los más fuertes, guerreros dignos de acompañar a Ottar en su búsqueda de la gloria. La mirada de Ottar se dirigió hacia el norte, donde moraban los dioses, donde terminaba el mundo que conocía y comenzaba el reino del caos. Aunque los dioses se habían fijado en él, y sus victorias y sus dones eran prueba de su aprobación, instintivamente sabía que aún no era digno de aventurarse en su reino. Entonces navegaría hacia el sur, a Westerland, para poner su espada y su alma al servicio de la hacedora de cadenas. Mientras que aquellos que se acobardan en las débiles naciones del sur consideran que el toque mutante del caos es una maldición, las tribus que habitan en las tierras sombrías saben que no es así. Para ellos, las mutaciones de la carne y la corrupción del alma son signos del favor de los dioses, y los guerreros de las tribus saqueadoras reciben con alegría tales bendiciones. Si un niño nacido en el imperio de Sigmar sufre incluso la más mínima mutación,
ese niño no está destinado a vivir una vida larga. En muchos casos, estos nacimientos desfavorables pueden provocar que familias enteras sean abandonadas a la escasa compasión de los cazadores de brujas. Sin embargo, para aquellos que viven en las tierras sombrías, la mutación y el toque del caos son algo habitual. En el norte, la mutación de la carne adopta muchas formas. Algunos sufren de carne ampollada, rota y antinatural, que apesta de lo repugnante que es, reflejando la corrupción y la maldad que hay en su interior. Otros tienen apéndices anormales, que brotan débiles y marchitos junto a miembros poderosos, u ojos adicionales que miran fijamente, de color lechosos y ciegos, desde sus torsos. Tales mutaciones pueden insinuar el favor de los dioses, pero rara vez aportan algún beneficio particular. Otros reciben dones mucho menos tangibles que las mutaciones de la carne, pero mucho más beneficiosos para un guerrero. De hecho, no es raro entre los habitantes de las tierras sombrías que muestren corrupciones del alma o del espíritu. Algunos guerreros están bendecidos con una resistencia incansable, otros con reflejos rápidos como el mercurio o una cierta capacidad de previsión mística. Entre las tribus de saqueadores, los guerreros que muestran tales rasgos suelen unirse, con la esperanza de atraer aún más la atención de los poderes ruinosos a través de sus hazañas. En las tierras sombrías habitan cientos de tribus, algunas de las cuales vagan por las grandes extensiones, mientras que otras prosperan dentro de asentamientos fortificados. Todas pertenecen en primer lugar a una de las grandes naciones bárbaras de Norsca, Kurgan o Jung. La mayoría pertenecen a una de las tribus más grandes que componen esas naciones, los Belir, los Hatlins o los Tong, por nombrar solo algunas. Sin embargo, a lo largo de estas diversas naciones y tribus dispares, existen lazos más profundos que la sangre, que forjan la unidad y las alianzas a partir del caos. Dentro de las tribus saqueadoras, los poderes ruinosos son adorados como un panteón. De los muchos dioses del caos, ningún señor de la ruina es más venerado que otro, ya que mostrar tal favor hacia uno sería atraer la ira de otro. A pesar de ello, durante largos siglos el poder de los dioses ha disminuido, su control sobre el mundo se ha debilitado y parecen dormitar en sus oscuros dominios. De hecho, desde la caída de Kardun el Glorioso, pocos han hablado directamente de Karnat, Neiglen, Sornar o Char, invocando a Caos. En el libro en inglés está escrito tal como suena, Caos con K en vez de Chaos, como una única entidad divina en lugar de arriesgarse a ser quienes despierten a un demonio dormido. Pero tal superstición no significa que los nombres de los dioses hayan sido olvidados o que los grandes señores de la éter no sigan molestando a los mortales con sus intromisiones. Dentro de las numerosas tribus de las tierras sombrías existen muchos cultos y sistemas de creencias extraños, cada uno dedicado al culto del caos en su conjunto o más comúnmente a algún aspecto particular del todo mayor. De estos cultos, los del sabueso ensangrentado, el cuervo carroñero, la serpiente escurridiza y el rapaz funesto son los más grandes y extendidos. Perpetuados a través de un sistema de logias de guerreros dentro de las tribus, estos cultos están dirigidos por chamanes y hechiceros, los sacerdotes y sacerdotisas de facto de los poderes ruinosos. A través de estos cultos, la creencia en los dioses persiste y sus terribles escrituras se relatan a sus seguidores mortales. Entre las tribus saqueadoras, los jóvenes guerreros son iniciados temprano en una logia guerrera, presentados ante los encorvados chamanes cuando aún apenas tienen fuerza para levantar un hacha. Desde la infancia, a los miembros de una logia se les enseñan los secretos del caos. Aprenden los nombres de sus dioses, se les habla de sus oscuros dominios, aprenden la mejor manera de complacer a sus amos en la batalla y en la vida, y aprenden que a través de sus propias acciones, los dioses
se hacen más fuertes. Los guerreros del sabueso aprenden cómo su amo adora la caza y se deleita en la violencia, mientras que a los guerreros del cuervo se les enseña que su patrón se hace más fuerte a través de las penurias que soportan. A los guerreros de la serpiente se les dice que el orgullo y el exceso son lo que más le gusta a su príncipe oscuro, mientras que los guerreros de rapaz aprenden cómo la influencia de su patrón crece a través del subterfugio y el engaño. Quizás lo más importante es que los jóvenes guerreros aprenden a mostrar devoción a su patrón adoptando los comportamientos de sus compañeros. Así, los guerreros del sabueso se enorgullecen de los actos violentos para complacer a la serpiente, y los guerreros del cuervo propagan secretamente la pestilencia para deleite de rapaz. Estos cultos se extienden entre las tribus saqueadoras, y su presencia crea lazos de lealtad que persisten incluso entre tribus rivales. Así, cuando los campeones acorazados de los dioses descienden del reino del caos para llevar a las tribus saqueadoras a la guerra, las rivalidades se dejan de lado y del caos surge un propósito inquebrantable de unidad. El aliento de los dioses, conocido por algunos como los vientos de la magia, sopla constantemente a través de las extensiones heladas de las tierras sombrías. Por donde pasa, la mancha del caos perdura, retorciendo la tierra y corrompiendo las criaturas que la habitan. Aquí, aquellos que practican la magia se entremezclan con la condenación, ya que, aunque el poder que ejercen es inmenso, los dioses que lo otorgan son volubles y el precio que exigen es alto. En el helado norte, bajo cielos que no han visto la luz del sol durante meses, la magia pura fluye sin cesar desde el portal destrozado de los ancestrales, el enorme abismo que se ha abierto en el velo que separa el mundo mortal del reino del caos. En este paisaje devastado, los vientos de la magia soplan sin cesar, y su presencia es sentida intensamente por aquellos marcados para la gloria o la condenación al servicio de los poderes ruinosos. Para los hechiceros de las tierras sombrías, los vientos de la magia están siempre presentes en los cielos, y su luz inquietante y sus matices cambiantes son un recordatorio constante de la influencia ineludible de los dioses sobre las vidas de los mortales. Cuando los dioses se revuelven y los vientos soplan con más fuerza, los cielos se agitan y un poder oscuro fluye alrededor de los hechiceros de las tribus de saqueadores. Sin embargo, ese poder tiene un precio. Aquellos que manipulan el aliento de los dioses corren el riesgo de enloquecer y mutar, ya que cada vez que coquetean con el poder de la éter, corrompen sus almas y deforman sus cuerpos hasta que, finalmente, pierden todo rastro de humanidad y se convierten en peones retorcidos de los poderes ruinosos.